Hoy quiero compartir, como muchos ya han visto, un tema que es muy especial para nosotros, y es de lo que nosotros estamos conformados y lo que nos sostiene. Nosotros tenemos muchos componentes dentro del cuerpo, pero uno de los que sostiene para que nosotros estemos en pie son los huesos, ¿cierto? Y los huesos tienen que estar funcionando todos muy bien y a la perfección, pero los huesos como tal no son vida. Los huesos sí tienen nervios, pero ellos son muy toscos, muy fuertes, muy duros. Y realmente es lo que sostiene nuestro cuerpo. Y el tema de hoy es haz vida de estos huesos. Y vamos a ver por qué el Señor nos quiere llevar aquí. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 3 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Cuando estamos hablando de huesos, estamos hablando de lo que sostiene nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que nos sostiene a nosotros? ¿Qué es lo que sostiene nuestro cuerpo? Es a lo que le tenemos que prestar atención hoy. Porque los huesos son importantes, pero no son necesarios para la vida. Nosotros podemos vivir sin algunos huesos en nuestro cuerpo. Y no necesariamente tenemos que tener todos los huesos sanos para nosotros tener una vida larga y duradera. Pero para nosotros tener principalmente esto y que generemos vida partiendo de esto, tenemos que vivir procesos. Ese proceso lo compartía también ayer sobre esto, y es que el proceso que nosotros tenemos que vivir en el Señor es un proceso para generar vida, porque esos huesos, como dice la palabra del Señor, eran muchos y estaban sobre la faz. Y cuando estaban sobre la faz del campo, dice que estaban secos en gran manera. Y un hueso seco es porque no tiene nervios, porque no tiene nada que le dé vida, o sea, que están muertos. Ahora entonces vamos a ver cuál es el proceso que nosotros tenemos que vivir para que esos huesos vuelvan a la vida, para que el Señor realmente haga vida de esos huesos. Y uno de los procesos más bonitos que nosotros hemos estudiado y que hemos visto y que ha perdurado por muchos años en la tierra, y es el proceso de la extracción del aceite para hacer aceite extra virgen. Y este proceso es un proceso muy particular porque es un proceso muy orgánico, un proceso donde no se puede intervenir con otros químicos, con otras sustancias, sino que se tiene que hacer un proceso determinado, pero hay que tener algunas consideraciones con la extracción de este aceite, y me refiero más al aceite de oliva. Una de las consideraciones es que un árbol de oliva no va a dar fruto en poco tiempo, sino que un árbol empieza a dar fruto después de 10 años. A los 10 años es donde ya se considera óptimo para obtener de ahí, del olivo, las aceitunas que necesitamos para extraer el aceite extra virgen. Lo segundo es que esos frutos son tímidos y ellos no crecen cuando hay frío. Ellos crecen es en verano. Cuando ellos empiezan a formarse, primero el fruto es muy pequeño, pero cuando llega el calor y cuando llega el verano, el fruto ahí es donde empieza a coger carnita y se vuelve grande, se vuelve fuerte. Y también hay que tener en cuenta que tanto el calor, el verano, lo hace crecer, pero también es el mayor enemigo de las aceitunas. Cuando se extrae del árbol, cuando está unido al olivo, no tiene ningún problema, pero cuando se baja
La aceituna, este árbol deja de proveer esa protección para esa aceituna y eso hace que se empiece a degradar muy rápido. Quiere decir que si la van a cosechar, tienen un tiempo de 3 horas para poder llevarla a la planta donde la van a procesar y enfriarla inmediatamente, porque en ese momento ya el calor sí le afecta. En ese momento ya el calor sí empieza a dañarla y después de 3 horas ya se empieza a estropear el fruto y ya no se podría utilizar para extraer un aceite extra virgen. Entonces, tengamos presente que lo que vamos a extraer es un aceite extra virgen y debemos tener todos los cuidados y todo el proceso para hacer esta extracción. Así que el primer enemigo es el calor, pero también crece es en el calor. Y aquí hay unos puntos muy importantes de revelación con respecto a este fruto. Mientras nosotros estemos pegados a la vid, tenemos todos los nutrientes y tenemos todo lo que necesita para poder ser protegidos del calor, que también nos hace crecer. El calor hace referencia a los procesos que nosotros tenemos que vivir. Nosotros somos muy buenos para desear cosas, pero somos muy malos para vivir el proceso. Yo lo hablo personalmente y lo hablo porque el Señor nos hace vivir y nos hace pasar procesos muy difíciles y realmente no queremos vivir los procesos. Queremos tener las cosas ya. O sea, cuando queremos algo, lo queremos ya. Si queremos un carro, lo queremos ya. Una casa, ya. Estudiar, terminar la carrera, ya, ya. Todo lo queremos ya y es difícil para nosotros vivir el proceso. Pero para poder extraer un aceite de primera calidad, se tiene que vivir el proceso. Primero tuvimos que haber esperado los 10 años de crecimiento que necesitábamos para que ya se pueda extraer de ahí el fruto. Y el calor del verano es todas las pruebas y todos los filtros que el Señor nos hace pasar para que pueda crecer el fruto que se necesita y quede óptimo para poder extraer el aceite. Pero después de que se va a extraer el aceite, es cuando ya se tiene que cuidar de ese calor, entonces se enfría y ahí ya hay un cuidado del Señor cuando nosotros vamos a dar fruto. Y resulta que el proceso de las aceitunas es un proceso lineal, puntual y muy práctico. La extracción de las aceitunas se empieza a hacer, se empieza a cosechar en otoño y se empieza a bajar todas las aceitunas del árbol. La recolección que se hace tiene que ser muy rápida, o sea, se tiene que bajar del árbol y prácticamente a las 3 horas ya tiene que estar en contenedores enfriándose. Pero resulta que hay una particularidad muy especial para poder escoger cuáles son los árboles y cuáles son las aceitunas que se necesitan para sacar el aceite extra virgen. El momento óptimo para extraer el aceite es cuando el árbol tiene tanto aceitunas maduras como verdes. Porque no se puede extraer el buen aceite solo de aceitunas maduras. Las aceitunas maduras tienen una contextura muy delicada y tienen un olor y un sabor muy suave. Y entre más madura es la aceituna, más aceite es que brota de la aceituna, más aceite hay de la aceituna. Resulta que esto aquí el Señor también nos habla que cuando el Señor ha hecho que nosotros vivamos procesos y esos procesos han madurado áreas y aspectos de nuestra vida, ese fruto va a salir maduro. O sea que nosotros vamos a ser apacibles, vamos a ser amorosos, vamos a ser tiernos. La gente se agrada de vivir esas áreas con nosotros en lo que el Señor ha trabajado, pero se necesita vivir ese proceso. Y la textura es muy delicada. La gente le agrada el trato, la gente le agrada que estemos, pero resulta que así como es de delicado, como tiene un olor también suave, es un aceite que se puede dañar muy fácil y es un aceite que no va a durar mucho tiempo. Entonces, también ahí se tiene que agregar otra aceituna más a la ecuación y esa aceituna es las aceitunas verdes. ¿Pero por qué tenemos que agregar verdes? Resulta que las verdes son sabores fuertes y sabores intensos. Le dan esa particularidad para el aceite
cuando necesita tener esa consistencia. La consistencia es mucho más fuerte, hace que el aceite sea mucho más fácil de manejar y sea mucho más fácil de trabajar. Al aportarle esas propiedades al aceite, entonces el aceite va a durar mucho más. Y aquí es cuando el Señor trata con nosotros todas esas áreas que nosotros todavía estamos muy verdes y que no hemos trabajado y con las cuales no nos hemos encontrado. Pero el Señor, cuando nos ve a nosotros, nos ve con un todo, con áreas que el Señor ha trabajado, porque nuestras áreas nunca van a ser terminadas. Siempre nos tenemos que exponer a la presencia del Señor, siempre nos tenemos que exponer a Él para que Él siga trabajando y que el fruto que salga de ahí siempre sea maduro. Pero es que nosotros también tenemos muchas áreas que no nos hemos rendido a ellas. Y esas áreas son verdes, pero el Señor quiere de cada uno de nosotros coger tanto lo verde y lo maduro y extraer de ahí lo que se necesita para hacer un aceite extra virgen que dure, sea consistente, tenga un sabor contundente, pero también al paladar sea suave y sea ligero también para las preparaciones. Y ahí es cuando el Señor nos reconoce tal cual como nosotros somos, con todos nuestros desaciertos, también con todos nuestros éxitos. Tal cual como nosotros somos, es lo que el Señor necesita para trabajar de ahí y hacer un buen aceite. No se pueden usar solo maduras porque el aceite no va a durar, pero tampoco se puede utilizar verdes porque el aceite va a ser demasiado fuerte, va a ser muy consistente y no va a ser apto para el consumo. También entre más verde sea la aceituna, menos aceite se va a sacar. Entre menos trabajemos un área, menos va a salir ese aceite para aportar a esta extracción que se necesita. Entonces hay una compensación donde las áreas que nosotros tenemos maduras en el Señor van a aportar mucho aceite que van a fortalecer esa contundencia que tiene las verdes. Cuando tenemos áreas que no hemos trabajado en el Señor, somos muy impetuosos y atropellamos con nuestra pasión. Cosas que nosotros no hemos trabajado con Él y que Él necesita trabajar, pero aún de eso Él extrae aceite. No quiere decir que las verdes no tengan aceite. Tienen poco, sí. ¿Cómo podríamos hacer para que tenga más aceite? Es madurar esa área. ¿Qué área tenemos nosotros para trabajar con el Señor? Cualquier área. Sentimental, económica, familiar, a nivel académico. Cualquier área que nosotros tengamos puede estar verde o puede estar madura. Pero el Señor va a coger de eso y va a hacer un todo para sacar el aceite que Él quiere servirse. De cualquier etapa de la aceituna se puede extraer aceite, pero unas van a ser más difíciles que otras. Se necesita más aceitunas, o sea, se necesita más esfuerzo del árbol para sacar un aceite de unas aceitunas verdes, a diferencia de unas maduras. Pero el balance entre los dos es el que nos da realmente el aceite, que va a ser extra virgen. Cuando nosotros creemos ser un producto terminado y creemos que ya el Señor ha trabajado áreas con nosotros en diversas situaciones, el Señor empieza a extraer ese aceite. Y cuando Él quiere extraer ese aceite, realmente es donde nos damos cuenta que hay aceitunas que no están dando más aceite, está dando muy poquito. No, es que yo soy muy brusco con mis hermanos, es que yo soy mentiroso. Es que yo tengo un vicio de pornografía, es que yo tengo un vicio de marihuana, de cualquier cosa. Y ahí es donde el Señor dice, esa aceituna no está dando nada. De ahí no puedo extraer nada. Y cuando nosotros creemos que hemos avanzado, el Señor nos muestra áreas para crecer. Hay errores que nosotros cometemos y nos acostumbramos a los mismos errores que cometemos, pero cuando nosotros superamos esos errores, vamos a ver errores nuevos que nunca habíamos visualizado porque estábamos siempre enfrascados en lo mismo, en lo mismo. La aceituna, cuando se va a extraer del árbol, se tiene que limpiar. El fruto que nosotros vamos a dar se tiene que limpiar, se tiene que quitar las impurezas, se tiene que extraer toda la tierra y desechos del campo, orgánicos, heces, lo que sea que esté afectando la aceituna, se tiene que limpiar. Y aquí es cuando el Señor nos
habla sobre la consagración. ¿Qué tanto de nosotros, de nuestras áreas, estamos consagrando para el Señor? ¿Qué tanto de nosotros estamos separando para el Señor? Puede que yo tenga todavía mis luchas con mi carácter, sí, pero yo estoy rindiendo mi carácter ante el Señor para que ese carácter sea consagrado para Él. Yo lo estoy limpiando, le estoy quitando las impurezas, estoy sacando de ahí todo lo que estorba para preparar el buen aceite, y es donde el Señor nos llama, es que tenemos que ser consagrados, separados para Él, porque consagrado es cuando se separa solo para el servicio y uso del Señor. Luego de que se limpia, o sea, después de que el Señor ha limpiado todas esas áreas de nuestra vida, entonces Él ahí es donde dice, tú ya me entregaste el carácter, tú ya me entregaste las mentiras, tú ya me entregaste este vicio. Tú ya me entregaste el adulterio, la fornicación, tú ya me entregaste el abandono, tú ya me entregaste la ira, tú ya me entregaste la contienda, tú ya me entregaste todos los frutos de la carne, tú ya me entregaste todo eso. Entonces ahora sí, estás limpio porque te has consagrado para mí, con tus luchas y con todo lo que tú tienes, te has separado para mí. Y ahora sí, me lo voy a tomar en serio y vamos a procesar ese fruto que sacamos de ahí. ¿Cuál es el fruto? Es una aceituna limpia, pero una aceituna que se separa para el Señor. Y ahí es cuando empieza un proceso. Y el primer proceso que se vive es triturar la aceituna tal cual, con cáscara, con la carne, con el hueso o la pepa. Todo se tritura, pero se tiene que triturar primero con cuchillas y después con molino. Primero se parte todo, y después se pasan por un molino para de ahí generar una masa. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Yo quiero tener lo mejor de ti, pero el Señor cuando nos ve completos. Y cuando Él dice quiero extraer lo mejor de ti, Él no dice no, solamente voy a extraer de ti la oración. No, Él nos va a extraer a nosotros de todas nuestras áreas, de todo lo que nos está afectando a nosotros. Pero para poder extraerlo, Él va a coger y va a ser homogéneo todo lo que nosotros somos. Va a ser de eso una misma masa. Y ahí es cuando el Señor trabaja con nosotros siempre un proceso completo. El Señor a nosotros no nos va a pasar por alto muchas cosas o desaciertos o pecados. No, el Señor quiere trabajar con nosotros intensamente. Él quiere trabajar con nosotros fuerte. Las cosas que se hayan guardado en el corazón, Él las quiere trabajar. Todo lo que se haya guardado de pecados que tenemos ocultos, Él los quiere sacar a la luz para que los presentemos y sean limpios. Por eso Él hace de todo esa masa. Pero esa masa ahí, después de haber sido triturada, que es un proceso completo en el Señor, tal cual como nosotros somos, es donde se homogeneiza toda la masa y se pasa por una mezcladora. Y ella, porque después de que se tritura, todavía quedan partes ahí como que flojas, pero el Señor dice, no, es que vamos a hacer de ti uno solo, uno solo, y homogeniza esa masa, esa mezcla que sale de ahí, la pasa y la mueve hasta que es una sola masa. De ahí, ¿qué tenemos después de ahí? Una masa que tiene carne, cáscara, hueso y todo lo que hace a la fruta. Pero el Señor de ahí dice, voy a extraer de todo tu carácter, de todo lo que tú eres, de todas tus áreas, voy a empezar a extraer ese aceite, ese aceite, ese aceite. Porque hasta el momento es una masa, no hay aceite. Entonces de ahí se pasa a una centrifugadora. Una centrifugadora es como una lavadora que deja pasar por unas mallas muy finas el aceite y atrapa todo lo que no pertenece al aceite. Entonces ahí se va a quedar la cáscara, ahí se va a quedar el hueso, ahí se va a quedar la carne, se va a quedar todo. ¿Qué es lo que se queda en esa centrifugadora? Nuestra humanidad. Todo lo que nos hace fallar, y el Señor de ahí extrae ese aceite.
como viene de la aceituna, maduras y verdes, Él lo extrae. Ahí ya no hay ninguna diferencia. Ahí ya no podemos diferenciar entre, es que esta quedó la madura, esta la verde. No, ahí es uno solo. Y el Señor deja atrás todo ese camino pecaminoso que nosotros teníamos para extraer ese aceite que es valioso para nosotros y más aún para Él. Después de centrifugarse es donde el Señor ya quita todo lo que nos estorba para tener una relación con Él. Todo lo que nos estorbe para encontrarnos con Él directamente, Él ya lo dejó atrás. Él ya quitó de nosotros angustia, temores. Él ya quitó problemas y extrajo de nuestra humanidad y de todas nuestras áreas verdes y maduras lo que el Señor realmente va a tratar. Después de que se extrae ese aceite, Él se tiene que almacenar. Y Él se almacena en un lugar oculto, profundo y sin acceso a la luz. Y ahí es cuando el Señor ya empieza a trabajar en ese aceite. Porque así como a la aceituna se guarda y se almacena por cierto tiempo, para que todo lo que aún se haya pasado en ese aceite baje y quede al fondo. Cuando queda al fondo todas las impurezas, de ahí para arriba es solo aceite, solo aceite. Pero ahí es donde nosotros vemos que el Señor nos ve tal cual como nosotros somos. Él ve el fruto, el aceite que salió de nosotros. Él ve lo desnudo que nosotros podemos llegar a Él. Él dejó el bagazo atrás, pero Él extrajo todo lo mejor de nosotros, de lo vil y menospreciado del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Cuando nosotros somos aceite y estamos guardados, es la referencia para demostrar que tenemos que llegar es al secreto para poder verter ese aceite en el Señor y que todo lo malo, las impurezas y todo lo que nos afecta se vaya al piso y realmente quede el aceite y sobresalga el aceite, pero trabajándolo en el secreto. No puede entrar luz, no le puede entrar aire, porque se tiene que tener ese tiempo. Y no es que yo diga, no, yo voy a vivir este proceso solamente en el secreto con el Señor, unos segundos, unas horas, un tiempo. No, el Señor tiene determinado un tiempo para cada uno de nosotros de cuánto necesitamos estar en el secreto con el Señor para que Él permita que todas esas impurezas caigan. Cuando todas esas impurezas caigan, es cuando ya extraemos de ahí el aceite extra virgen. Es cuando ya tenemos el mejor aceite porque se ha pasado por todos los procesos. Pero ¿de dónde es que tiene que salir ese aceite? Tiene que salir del secreto. Si no vive el proceso en el secreto, no podemos limpiar todas esas impurezas que tenemos en nuestro corazón. Cuando el Señor nos lleva al secreto, nos reserva para Él, porque hay muchas cosas que para nosotros pueden ser inofensivas o pueden ser bobadas para muchos, pero cuando nosotros llegamos al secreto es cuando el Señor trae revelación sobre esas bobadas y uno dice, no, realmente esto no está bien, no está bien que yo ofenda de esta forma, no está bien que yo trate así a mi hermano, no está bien que yo tenga estas confrontaciones, no está bien que yo tenga estas luchas, porque en el secreto cuando llega el aceite, mire que se quedó toda la ropa de la aceituna atrás, todo quedó atrás. Cuando ya se llega al secreto, estamos tal cual somos, lo que realmente somos ante el Señor. Y aún ahí Él empieza con pinzas a quitar impurezas. ¿Y qué vamos a ocultarle al Señor en el secreto? No tenemos a nadie más que nos acuse, sabiendo que el Señor es el que es nuestro abogado. Cuando llegamos al secreto no tenemos estorbo, no tenemos vestido, no tenemos nada. Ahí es cuando el Señor nos ve tal cual como somos. ¿Cómo vamos a ocultarle al Señor las impurezas que nos falta por limpiar si realmente estamos desnudos ante Él? Si realmente Él nos ve transparente como nosotros realmente debemos ser. La transparencia no tiene que ver con
que todo el mundo me vea bien siempre. La transparencia no tiene que ver con que yo siempre sea perfecto o que la gente me vea siempre en muy buena tónica o que yo no cometo pecados o que yo no me equivoco. La transparencia viene es de que yo sé quién eres, yo sé qué esperar de ti y tal cual como tú eres, yo me espero lo que eres tú. Yo no voy a fingir ni ser otra persona porque en el secreto no hay barreras. En el secreto yo estoy tal cual soy y al estar tal cual soy en el Señor y nos dejamos ver por Él y nos descubrimos de Él, es cuando el Señor dice: hijo, te falta esto por trabajar. Y ahí es cuando el proceso se empieza a volver muy satisfactorio. Porque mire que todo el proceso que hemos visto ha sido de dolor, de dolor, de dolor. Cuando retiran la aceituna la dedican a muerte. Si no la procesan rápido, ella se muere. Después de eso la tienen que limpiar, golpear una con otra. No es que cojan una aceituna y la limpien una a una. No, ella la tienen que pasar por otros procesos para limpiarla, por diferentes líquidos que no se le agregan químicos, pero sí permite que la aceituna quede limpia. Después la trituran y hacen vivir el proceso. Todo en este momento aquí es dolor, 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 dolor. Porque el Señor está extrayendo, extrayendo, extrayendo de ahí lo que nosotros somos para Él. Pero en el secreto es cuando el Señor ya nos hace conscientes a nosotros mismos y nos vemos y sabemos que tenemos que mejorar esto. Y cada vez que una de esas impurezas cae, nosotros ahí es donde nos regocijamos en el Señor y le decimos: sí, lo logramos, sí, lo logramos. Cuando yo dejo de mentir en el secreto es donde realmente yo le digo al Señor: sí, yo dejé de mentir. Cuando yo llego en el secreto y le digo al Señor: llevo un año sin tomar. Y ahí es donde yo empiezo a ver ese crecimiento. Y cada vez que las áreas de nosotros se ponen frente a Él en el secreto, hay pureza. Después de que se expone otra, hay más pureza. Después de que se expone otra, hay más pureza. Y así sucesivamente va a haber más pureza, más pureza, más pureza. Hasta el momento lo único que se había visto era una masa, un bagazo. Pero cuando sale el aceite y se expone ante el Señor, es cuando empieza a refinarse ese aceite y empieza a salir un aceite cada vez más puro. Más puro, más puro, más puro. Y ahí es donde uno empieza a crecer en el Señor. Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que estar en el secreto para que el Señor limpie nuestra vida, limpie nuestro corazón, limpie nuestros comportamientos? ¿Cuántas veces tenemos que estar en el secreto con el Señor para que Él lo haga? Todas las veces, porque tenemos que exponernos una y otra y otra, y cada vez recibimos más revelación de Él, recibimos más revelación de su palabra, recibimos más bondad, recibimos más gracia, recibimos más amor, y cada vez somos mejores personas, cada vez amamos más al Señor, cada vez somos a imagen y semejanza de Él. Cuando yo llego al secreto está oscuro, yo no voy a poder identificar mi imagen, yo ya no voy a poder ver disfrazado mi silueta, yo ya no voy a poder ver quién soy, y es cuando yo me fundo con Él, porque Él está purificando y Él dice que habita con los santos. Cuando Él me purifica y yo no puedo ver quién soy, yo no tengo mi reflejo, yo no me encuentro en el secreto conmigo mismo, sino que me encuentro con Dios, me empiezo a parecer a Él. Empiezo a coger el aroma de Él, me empiezo a ver como Él. Donde antes yo maldecía, ahora bendigo. Donde antes yo fumaba, ahora no lo hago. Donde antes yo tenía problemas con la pornografía, el Señor me liberta de eso. Donde antes yo era contencioso, mentiroso, engañador, ladrón, embustero, ya no lo soy, porque dejo de parecerme a mí, a la humanidad que quedó en esa centrifugadora, al todo el pecado que quedó allá, y me empiezo a parecer más a la imagen de Cristo. Pero es ahí en el secreto donde nos encontramos expuestos totalmente para que Él empiece a limpiar y limpiar y limpiar. Así que cuando nos encontramos con Él en el secreto es nuestra purificación a través del aroma.
a través de exponernos a Cristo. Y después de que estamos en el secreto, salimos del secreto, ya obtenemos el aceite extra virgen. Pero hay una particularidad muy impresionante ahí, y hay una revelación del Señor también muy impresionante, y es que cuando el aceite sale de ahí no se puede exponer a la luz directamente. No sé si lo hayan notado, pero todos los envases de aceite de oliva son verdes, oscuros. El verde es el mejor color para filtrar los rayos ultravioleta, para filtrar la luz, luz natural, luz artificial, para cualquier luz. El color verde es el que mejor lo filtra. Si no se deposita dentro de un envase de ese color, que es un verde oscuro, el aceite se va a perder muy rápido. El aceite no va a durar y se va a empezar a dañar, se va a empezar a estropear. Pero ahí es muy bonito porque cuando estamos en el secreto con el Señor y vamos a salir del secreto, tenemos que estar revestidos de la sangre de Cristo. Tenemos que estar revestidos de su gracia, de su amor, de su poder. Porque al salir del secreto, ¿a qué nos vamos a enfrentar? De nuevo a la prueba. Estamos navegando en internet y nos va a salir publicidad de pornografía. Voy a salir a la calle y me voy a encontrar con los mismos amigos que me invitaban a fumar, que me invitaban a beber. Voy a salir y me voy a encontrar con el mismo socio que por toda la vida hemos desfalcado a la empresa. Voy a salir de ahí y me voy a encontrar con lo que a mí me ha perseguido y me ha atormentado todo el tiempo. Pero si realmente yo salgo del secreto y quiero valorar lo que el Señor ha trabajado en secreto y quiero valorar el proceso que el Señor ha tenido conmigo y todo lo que he vivido con Él, yo tengo que salir revestidos no de mí, sino de Él, para que Él filtre todos esos dardos, para que Él filtre todas esas propuestas que nosotros tenemos, tentaciones que nosotros vivimos, cuando nos revestimos del Señor y salimos a enfrentarnos de nuevo al fuego, a enfrentarnos de nuevo a nuestras situaciones, a nuestros problemas, tenemos que estar vestidos de Cristo para que Él filtre todo eso. Y cuando a mí me digan que vamos a fumar, a mí ya me da fastidio, me huele feo. Cuando Villa me diga que voy a encontrarme otra vez con la amante, yo ya aborrezca eso y sienta temor por el Señor y no hacer eso. Eso no somos, eso no es por ser nosotros, ni es porque nosotros seamos muy fuertes o porque tenemos toda la determinación de hacerlo. No, eso es porque estamos vestidos de Cristo y Él está filtrando todo eso para que a nuestro corazón sea repudio para nosotros. Filtrar los rayos ultravioleta no es que lleguen con menos intensidad, sino que los rebote. Quiere decir que ya no me van a gustar las mismas cosas que yo había hecho antes. Ya no me va a gustar lo mismo que yo siempre estaba acostumbrado a hacer. Por eso cuando el Señor trata una vida es evidente. El que antes pecaba ya no. El que antes hacía maldad ya no lo hace. Y todas las personas, aún los amigos, dicen: me encantaría ser como usted con esa determinación. ¿Qué es lo que uno tiene que decir ahí? Es por gracia del Señor. Es por el vestido que yo pude colocarme. Porque si yo salgo expuesto del secreto, yo me voy a corromper rápido. Así como el aceite se daña rápido, yo me voy a corromper rápido. Yo no voy a tener la fuerza para soportar las luchas. Yo no voy a tener la fuerza para enfrentarme a los problemas y situaciones. Yo tengo que salir sí o sí vestido de Cristo. Porque nuestras debilidades siempre nos confrontan para encontrarnos más con el Señor. Cuando nos revestimos del Señor es cuando su gracia es evidente a los demás. Cuando nos exponemos en el Señor es cuando salimos y no nos ven a nosotros, no ven a Lina, no ven a Maga, ven al Señor. Ven al Señor ahí. Y cuando la gente los ve, aún así le tire esas propuestas, van a ver que son diferentes y van a preguntar: ¿qué le pasó? ¿Usted quién es ahora? Si antes usted era el que hacía las rumbas de 3 días seguidos, si antes usted era el que maldecía, usted era el asesino, ¿qué le pasó a usted? Y ahí es cuando nosotros sacamos de ese aceite y ese aroma que el Señor nos ha dado. No, es que yo he vivido mi proceso. Yo he vivido mi proceso. Y cuando yo vivo mi proceso es porque el Señor se contempla
esa hermosura y esa grandeza de haber vivido un proceso y salir del secreto con todo lo que los demás ven. De ahí es cuando el Señor quita toda ansiedad, quita todo el dolor, quita todo quebranto, donde nos muestra un producto cubierto de la sangre. Jesús fue molido, Jesús fue pasado por muchas situaciones, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién tiene la autoridad para mostrarnos que hay que vivir el proceso en él? Cuando dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, cogieron de él e hicieron lo que estamos viendo aquí en la aceituna. Él pasó el proceso, él vivió el proceso, pero ese proceso es para que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros podamos tener esa revelación de él y ver que él todo lo sufrió, todo lo pasó, todo lo soportó. Y cuando nos encontramos con él, es cuando nos damos cuenta que hay esperanza, porque la aceituna no pasó del árbol a la limpieza sola, no pasó de la limpieza al molino sola, no pasó a las cuchillas sola, no pasó a la centrifugadora sola, no la llevó al secreto sola. ¿Quién nos lleva a nosotros en cada paso y en cada proceso de nuestra vida? Ahí es cuando nosotros reflexionamos y miramos hacia atrás y vemos, Señor, tú en cada cosa estuviste, en cada proceso estuviste, por más doloroso que sea, por más doloroso que sea y que nos cause a nosotros dolor, el Señor siempre nos está pasando de un molino a otro. Nosotros no somos capaces de vivir procesos, por eso arranqué diciendo que somos malos para vivir los procesos, pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor, Él sí nos lleva de una etapa a otra, de una etapa a otra, y Él es el que vive el proceso en cada una de esas etapas, y el Señor se duele cada vez que se tiene que triturar nuestra carne, pero Él sabe que de ahí se obtendrá la recompensa de ese aceite que se necesita extraer. Así que si alguien está viviendo un proceso, si estamos viviendo un proceso, yo estoy viviendo un proceso, tú estás viviendo un proceso, veamos la mano del Señor en cada una de esas etapas del proceso. No nos centremos en el proceso y en el dolor, porque el dolor que no viene del Señor trae ira. El dolor que no viene del Señor trae ira, y la ira produce discordia. La discordia produce oscuridad, y la oscuridad ¿qué trae? Muerte. Cuando ese dolor, esa angustia, esa tristeza no proviene del Señor, es porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y queremos pasar de una etapa a otra. Pero cuando el Señor es el que nos lleva de una etapa a otra, de un lugar a otro, y vamos de la mano con Él y empezamos a centrarnos en la gracia y en la bondad que Él ha tenido con nosotros en cada situación. Señor, tú tuviste cuidado conmigo el 17 de octubre a las 3 de la mañana que me iba a encontrar con esta señora. Señor, tú tuviste cuidado de mí cuando se dañó el carro porque iba a una rumba con unos amigos. Tú tuviste cuidado de mí cuando me enfermé y no pude ir a X, a Y. Cuando empezamos a ver que la mano del Señor estaba en cada una de las situaciones que para nosotros pueden ser aflictivas, pero para el Señor sabe el fin que Él lo está llevando, entonces la tristeza que proviene y que es generada por el Señor, produce arrepentimiento. El arrepentimiento trae reconciliación. La reconciliación trae luz, trae verdad, y la luz trae vida. Cuando vivimos un proceso con el Señor es cuando nosotros vemos su mano en cada una de las etapas, en cada una de las fases, involucrado en todo lo que estamos pasando, y tenemos que pasar en esto mismo de arrepentimiento, reconciliación. Tenemos que llegar a ser luz para poder producir vida. Vamos a vivir el proceso.
Vamos a querer el proceso, no pidamos resultados ya. El Señor quiere vivir el proceso con nosotros. En cada momento Él nos acompaña y tengamos esa fe, esa confianza, esa certeza, porque tenemos que ser molidos. Yo tengo que ser molido. Tenemos que ser molidos para que el Señor extraiga de ahí, de su aroma. Tenemos que ser procesados para poder extraer de ahí el mejor aceite. Nunca vamos a estar completamente listos. O sea, nunca vamos a tener frutos completamente maduros, como para decir que somos dulces ante todo. Nunca vamos a tener un área totalmente terminada. Así que no pretendamos mostrarnos al Señor íntegros en todas nuestras áreas, porque no somos productos terminados. Nunca vamos a ser productos terminados. Solo por su gracia, cuando Él nos transforme, es cuando nosotros vamos a ser transformados en su presencia. Pero mientras estemos en este proceso, mientras estemos viviendo en este proceso, es cuando el Señor va a sacar de esas aceitunas verdes y maduras el mejor aceite para poder limpiar y quitar las impurezas. El Señor no va a omitir situaciones. El Señor no va a perdonar áreas. Él quiere trabajar áreas. Él quiere vivir ese proceso en cada una de las áreas con nosotros. Así que nosotros, ¿qué paso vamos a dar? ¿Cuál es el paso que nosotros vamos a seguir? ¿Nos vamos a dejar llevar de la tristeza a la ira, discordia, oscuridad y muerte? ¿O vamos a llegar al arrepentimiento, reconciliación, luz y vida? Porque en 2 Corintios 12:9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, gozosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y esto lo dice el Señor, 2 Corintios 12:9. Pongamos ante el Señor todas nuestras debilidades y todas nuestras luchas, porque el Señor quiere trabajarlas. El Señor quiere vivir esas áreas con nosotros. Y el Señor también tiene provisión para cada una de las etapas que nosotros estamos viviendo. Como Ezequiel lo dice: así ha dicho el Señor, el día que os limpie de toda vuestra iniquidad, haré también que sean habitadas las ciudades, que seamos otra vez vida. Una ciudad desolada es una ciudad de muerte, que seamos otra vez vida. Y las ruinas serán reedificadas. Las áreas que nosotros tenemos abandonadas, las tenemos muertas. Son huesos secos que están en la faz de ese valle. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos al Señor y permitimos que Él procese todo ello, Él ve que nos puede limpiar, que puede traer restauración, que puede vivificar de nuevo, y que eso que antes era muerte ahora vuelve a ser vida. Lo que antes era ruina ahora se ha reedificado. Cuando vivimos el proceso con el Señor, vivimos enfrentados siempre a la restauración, al crecimiento, a la limpieza. Y ahí es cuando el Señor le dice a Ezequiel que profetice sobre esos huesos. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta noche. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno de ellos, y miré, he aquí que subían tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Ezequiel 7:8. Y en el 10 termina diciendo: entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros. Él está profetizando sobre nosotros, sobre estos huesos secos, sobre estos huesos que no tienen vida, que están separados, porque
lo que estaba profetizando era que los huesos se juntaron con unos con otros, no cualquiera, eran los huesos que correspondían. Si alguien aquí dice yo estoy vuelto pedazos, el Señor va a unir todos esos pedazos y va a hacer crecer otra vez carne, tendón, pero esos pedazos se tienen que unir en el proceso de ese proceso que tenemos que vivir para que el Señor nos cubra. Y el proceso que nosotros tenemos que vivir nos lleve a la vida. No es simplemente nosotros caminar, porque podemos ser muertos vivientes, sino que venga el Espíritu del Señor sobre estos huesos secos y vivan. Venga el Espíritu del Señor sobre nuestra vida, sobre nuestra área, sobre lo humano que somos, los pecadores que somos, y Él sople de su espíritu de vida otra vez sobre nosotros. Que su espíritu more de nuevo sobre nosotros. Y el Señor, cuando entra con su espíritu a cada una de las áreas, Él entra en restauración. Y cada una de esas áreas que restaura el Señor empieza a dar más aceite y más dulce para el Señor. Es más suave el aceite y más dulce para el Señor. No tengamos miedo de vivir el proceso. No tengamos miedo de enfrentarnos a las situaciones. Más que las situaciones y más que la confrontación o lo penoso que sea o lo doloroso que sea, el Señor quiere traer vida a través de su espíritu a cada uno de esos huesos que están rotos. Hoy vamos a pedirle al Señor por nuestra vida, por nuestras áreas, por nuestros desaciertos, por nuestro pecado. Arrepintámonos del pecado, traigamos reconciliación con el Señor para que pueda venir la vida e instaurarse en nosotros. El proceso que vive una vida es muy diferente al proceso que vive otra vida, pero tengamos la plena certeza de que el Señor nos hace vivir de la mano con Él. Nunca vamos a estar solos, porque la aceituna no va a pasar de una etapa a otra solos. Nosotros no vamos a pasar de una etapa a otra solos. El Señor nos va a coger de la mano y nos va a llevar. Sí, yo sé que tú la embarraste, yo sé que yo la embarré, pero el Señor ahí es donde trae revelación, trae vida, trae reconciliación, trae palabra de sabiduría, palabra de amor, trae vida a esos huesos. El que haya dicho que se niega al amor, en esta noche el Señor quiere trabajar eso contigo, porque tienes un hueso frío, un hueso muerto que el Señor quiere traer a la vida. El que diga que no vuelvo a creer en las personas, que yo no sirvo para nada en este mundo, que yo no tengo valor, que yo no encuentro otra salida sino el suicidio. El Señor quiere traer vida a esos huesos secos. Él quiere volver a traer vida porque Él vive el proceso conmigo. Si hoy me doy cuenta del problema que tengo, del pecado que tengo, ese es el punto de partida que yo necesito para vivir el proceso. ¿Doloroso será? Sí, pero satisfactorio. Cada vez que yo doy un paso más con el Señor es donde el Señor habla a mi corazón y me trae revelación. Y esa revelación siempre va a traer a más luz y a más luz y a más luz. Pero cuando nos exponemos a más luz, nos estamos poniendo a la luz de Cristo, cada vez más y más. Si alguien tiene un problema con los padres y no ha vuelto a hablar con ellos, el Señor quiere traer vida a esa relación. Él quiere soplar aliento de vida de nuevo a esa relación. Si en este momento todos nos sentimos como ese valle, que somos un valle de huesos secos, hoy el Señor está profetizando sobre nosotros, vida sobre nosotros, y nos vamos a levantar. Y cuando nos levantamos, Él va a volver a restituir
todo lo que nos hacía falta, le hacía falta a esos huesos para hacer un cuerpo de nuevo. Él va a restituir de nuevo todo lo que habíamos perdido y que habíamos llegado hasta la muerte para que volvamos a ser un ser. Y después de que todos los que estemos aquí en esta generación, esta ciudad, este país, nos levantemos de ese valle de huesos secos, vamos a ser un ejército grande en gran manera. No estemos sentados en nuestra misma miseria, no estemos sentados más en nuestro mismo dolor, sino que levantémonos para que el Señor restituya todas nuestras áreas. Para que yo antes era un drogadicto, yo estoy ayudando a los demás a salir de ahí. Que yo antes era un alcohólico, yo voy a estar en primera línea de ese ejército ayudando a los alcohólicos. Que yo era un asesino, voy a ser el primero que voy a estar ayudando, perdonando, enfocado en la vida, en vez de quitarla, en producirla, en ayudarla. Y ahí es cuando el Señor hace un ejército de hombres que no van a estar vestidos de sus propias vestiduras, porque ese aceite se echa a perder. Va a ser un ejército que va a tener el uniforme de Cristo para que ese aceite perdure, para que ese aceite sea fragante, para que todos los dardos y todo lo que viene del enemigo para nosotros, el Señor pelee por nosotros y nosotros podamos librar la batalla. Y Él quiere en esta hora levantar un ejército de hombres y mujeres, un ejército de jóvenes que tienen toda la fuerza, tienen todo el ímpetu, tienen todas las ganas de hacerle frente al enemigo, porque hemos vivido el proceso. Sabemos de dónde venimos. El Señor ha trabajado esas áreas y el aceite es puro. Y cuando salimos y nos enfrentamos al mal, es porque somos un ejército vestido de la gracia y el poder de Cristo, que Él murió. Él fue molido por nosotros. Y ese ejército es el que el Señor está buscando y está pidiendo, porque esta generación grita por justicia. Esta generación grita para que venga revelación. Esta generación pide al Señor, pero primero tenemos que levantarnos de ese valle y dejar de ser muerte para volver a la vida. Y el Señor profetiza eso sobre nuestros corazones, sobre nosotros. No tengamos temor sobre el proceso. Y es algo que el Señor me ha enseñado muy fuertemente en este último tiempo, y es que el proceso saca lo mejor de nosotros. Es que el proceso saca de nosotros el aceite que Él quiere trabajar, el aceite que Él quiere purificar, porque no vamos a estar vestidos de cualquier forma, vamos a estar con Cristo. Y si nos vamos a enfrentar a nuestras mismas situaciones, algo tiene que ser diferente. Si nos vamos a enfrentar a nuestros vicios pasados, algo tiene que cambiar y ser diferente. No podemos pretender ser iguales si nos hemos expuestos al proceso, a la luz de Cristo. La situación que tengas en el corazón, presentémosela al Señor, porque Él va a traer revelación sobre esa situación, y Él va a trabajar esa situación y va a traer un bálsamo sobre nuestras vidas. No huyamos más de los problemas que tengamos. Si tienes que reconciliarte con medio Manizales, vamos a hacerlo, pero vamos a extraer el mejor y más fino aceite de nuestras vidas, y ahí es cuando el Señor trae vida, reconciliación con Él mismo y con nosotros. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor revelación sobre nuestra vida, sobre situaciones que están mal. Padre, yo te pido que tú reveles a nosotros cualquier impureza que no permita estar desnudo delante de ti.
Yo te pido, Señor, que tú proceses mi corazón y proceses mi vida, porque no quiero enfrentarme, Señor, a las mismas situaciones sin tener tu vestidura. Yo te pido, Padre amado, para que traigas a mi mente, para poder que pueda expresarlo a ti y puedas ponerlo a ti, Padre amado, para encontrarnos con la solución, con el Salvador. Revisa tu vida. Revisa tu corazón. Y pon hoy delante del Señor, ante tu presencia, esa situación, esa dificultad. Es que yo no me volví a hablar con mis papás. Es que yo detesto a mis hijos. Es que yo odio a mi mamá. Yo me desprecio a mí mismo. Yo no quiero vivir más. Ponlo ante el Señor. El Señor fue molido por nosotros y tiene toda la autoridad para que eso que tú estás presentando, para eso que yo estoy presentando en mi mente al Señor, Él traiga vida. Vamos a sacar toda la muerte que tengamos para que Él traiga vida a nosotros. Padre, yo te pido que tú seas, Señor, trayendo revelación, perdón, arrepentimiento sobre cada uno de nosotros, porque es lo que nos lleva a la vida, porque no queremos estar más aislados de ti, Señor. Yo quiero perdonar a mis padres, yo quiero perdonar a mis hermanos, yo quiero perdonar a mi enemigo, yo quiero perdonar a mi familia, a mi esposo, a mi esposa. Yo quiero perdonar al que tú hayas ofendido o que ellos te hayan ofendido. Pero vamos a luchar para que tengamos un encuentro especial, profundo con el Señor. Vamos a luchar para que la revelación de Cristo se haga vida en nosotros y no desviemos la mirada de ti. Queremos encontrarnos contigo. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Limpia nuestro pecado, limpia nuestra impureza, limpia nuestra maldad, Señor. Y hoy lo traemos a tus pies, que es el lugar correcto donde debemos llegar. Vivifica, Señor. Vivifica nuestras vidas, Señor. Vivifica las áreas, Señor, que están muertas, Señor. Haz vida de nosotros. Haz vida de nosotros. Levántanos como un ejército para tu gloria. Levántanos como un ejército que va a enfrentar esta sociedad y vamos a salir victoriosos. Levántanos como un ejército que antes estaban en la muerte y ahora van a hacer vida. Y vamos a bendecir esta ciudad, Padre amado. Y yo te lo pido y te lo ruego, Señor, que los procesos que estamos viviendo, Señor, nunca nos sueltes de tu mano. Los procesos que estamos, Señor, llevando y dolorosos, Señor, que confrontan mi corazón, tú estés en ellos, Señor. Por favor, no me sueltes. Por favor, no me sueltes, porque sería devorado por el enemigo. Por favor, no me sueltes, porque no podría, Señor, enfrentar esto si no es contigo, Señor. No me dejes, porque moriría. Por favor, no me sueltes, Señor, porque quiero vivir el proceso, aferrarme al proceso, pero si es contigo. Si no es contigo, no quiero nada, Señor, no quiero nada. Vivifícame, Señor, vivifícame, Señor.